pero en la realidad poco nos damos cuenta de que en la masonería, en la praxis, continuamente se está utilizando utensilios, rituales, etcétera, que nos permean una visión mágica importante. Hay veces que carecemos del método suficiente para entender estos procesos, y obviamente el aprendizaje masónico nos va dando pauta para poder ir permeando y darnos cuenta de lo que va ocurriendo dentro de nuestra transformación. Ser un mago y ser un masón no es muy distinto, es muy similar. Y obviamente no hablamos de la magia, de la ilusión o de los ilusionistas, sino realmente de los procesos, de los manejos de energía. ¿Cuántos de nosotros en algún lugar, en los mismos templos masónicos o en alguna otra parte, nos empezamos a sentir cansados o débiles? ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para mantener, cuidar y proteger nuestra energía? ¿Cómo es que los utensilios del mago y los utensilios del masón tienen que ser utensilios consagrados, que no se pueden utilizar por cualquier persona? ¿Qué atención le ponemos al magnetismo, a los objetos que están impregnados con nuestra propia energía y que obviamente tenemos que cuidar? ¿Cómo en la praxis podemos tener una autodefensa psíquica? A mí se me acercaron muchos hermanos que me comentaron que en la relación a la cuestión del incendio, las protecciones que los rituales masónicos dan a este edificio se habían menguado precisamente por el fumar en el edificio, el no ser limpios en algún sentido, en fin, una serie de variantes interesantes que nos llevan a tener que tomar en cuenta esta circunstancia. Ahora, ¿cómo entendemos los procesos de energía? Hay muchos libros, ¿sí? De esto hay toneladas de teoría y muy poca vez vemos una práctica concreta. Vemos libros grandes, pero no tenemos esa posibilidad de ver realmente una práctica clara en este sentido. Yo voy a hablar de cuestiones que se tienen que conocer: las piedras, las plantas, los colores, para el efecto de poder entender que un mago no es otra cosa más que un hombre o una mujer que se armonizan con el universo, que se armonizan con su entorno. Y obviamente esto va ligado claramente con la divinidad. Si no tenemos una creencia en un ser creador de todo, no podemos precisamente armonizarnos claramente con el cosmos. Según los grandes magos, Cornelio Agripa, ese libro tan aclamado, tan prestigioso que es el libro de Abramelín el mago, por ejemplo, hablan de que solo existe la dualidad dentro del manejo de estas energías, es decir, la parte negra, oscura, y la parte divina. Y obviamente todo ser que se acerca a estas circunstancias porque tiene o se mimetiza realmente con la visión del Creador. Nosotros obviamente nos inclinamos por un manejo de energías totalmente biófilo, conducido hacia el progreso del ser humano, y es obviamente en lo que vamos a centrar nuestra plática. Yo no diría una conferencia magistral, pero sí una plática en este sentido, y más con la responsabilidad que conlleva que un gran maestro hable de estos temas, porque por lo regular se evaden por la autoridad o la jerarquía que uno ostenta. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en esta conferencia? Simple y sencillamente detonar
un debate profundo ya con los que tienen un conocimiento muchísimo más avanzado en este sentido, para el efecto de que podamos generar un debate y podamos construir un entrenamiento positivo entre nosotros. Como ya lo dije, ser un hombre que cree en este manejo de energías tiene que tener una meta clara. Tiene que ser una persona que tenga la necesidad de ser mejor, de progresar. Cuando esta cosa ocurre, se manifiesta claramente lo que aquí pregonamos en cuanto al orden sobre el caos. Un mago es aquella persona que entiende que la armonía es el vehículo más claro para poder llegar al conocimiento verdadero, al conocimiento creador. Por lo regular permanecemos en desatención o no hacemos caso a algunos mensajes de nuestro yo interno, a circunstancias en donde a veces estamos en riesgo y no le ponemos atención a ciertas cuestiones. Por ejemplo, hay veces que tenemos problemas y encendemos una vela y la vela empieza a humear peor que si se estuviera quemando ahí la mesa. La apagamos o decimos, ¿sabes qué? Esta vela es corriente, no nos sirve. Cuando la vela nos está expresando que existe algún problema o alguna persona que nos va a ocurrir alguna desgracia y nos encuentra y nos interfiere para decir, ¿sabe qué? ¿Cómo está? Qué gusto de saludar. Nos detiene para que no ocurran este tipo de circunstancias. Todo esto, a todos estos fenómenos les tenemos que poner atención. Muchas veces no sabemos ver lo que nos está ocurriendo en el contexto, porque estar tan plagados a este mundo de densidad obviamente nos lleva a desoír o desatender por desconocimiento o por una falsa erudición las perspectivas que pueden ocurrirnos. Debemos ser receptivos a la música del universo. Existen claramente seres interdimensionales que tenemos que empezar a escuchar. Todos aquellos relatos de, oye, se me aparecieron los duendes o los ángeles o las hadas, por ejemplo, o incluso aspectos negativos, son cuestiones que tenemos que empezar a tomar en un contexto de seriedad. Incluso las mismas alegorías masónicas, cuando se consagran los templos de nuevos, se habla de seres espirituales, se habla de seres extraterrestres, dicen la liturgia incluso, se habla de los manes y se habla de los hijos de la luz. No podemos obviamente permear un mensaje que no tenga en el entendido un estudio concreto y serio de esta circunstancia. Los masones nos hemos rodeado solo del método científico. Hablamos en el exterior de la historia, de los procesos de la historia, pero también debemos entender que estas cuestiones existen y que tienen una consecuencia, que tienen una misión y que tienen una forma de mover mediante una burocracia perfecta todo el cosmos, tal y como lo decide el gran arquitecto del universo o Dios, como nosotros también lo identificamos. Debemos empezar a conectar nuestro yo interior y obviamente empezar a experimentar esa gran verdad que afirma que todos somos uno y que nada está separado o aislado del resto de la creación. Es decir, a los masones se nos enseña a ser ciudadanos del mundo. No vemos desde una perspectiva un nacionalismo cerrado. La masonería permea los procesos de nacionalismo, pero obviamente entiende que el mundo
y el ser humano es uno, es una creación, y que todos nosotros, estemos de acuerdo o no, estamos interconectados e interrelacionados los unos con los otros. Y si obviamente hay falta de armonía en uno o en varios, tarde o temprano esa circunstancia nos golpeará irremediablemente. El universo tiene su propia magia y su propio contexto. La falta de orientación en este sentido permea obviamente caminos paradójicos. Hay personas que creen que a través solo del método científico han podido dominar o entender el universo. Y vemos que obviamente el conocimiento se ha deformado o se ha llevado a las leyendas o a los mitos. Yo recuerdo a aquel gran mitólogo Joseph Campbell, que hablaba obviamente de circunstancias de manejo de energías, de cuestiones de fantasmas, de muertos nacionales, en fin, en todo este envolvimiento del mito, que se ha dejado de lado, se ha dejado de estudiar y se ha dejado de tomar en la seriedad que se contiene. Y que obviamente la mayoría de los mitos del planeta siempre en su totalidad rebasan las cuestiones del plano físico. Aquí un ejemplo claro de esto somos nosotros mismos, que descendemos de aquel pueblo del sol. Toda la historia del pueblo azteca es totalmente esotérica, profunda en el sentido de cómo llegaron hasta esta tierra. Hay gente que habla que vinieron de el Aztlán, que está ubicado en una parte del Nayarit, si no me acuerdo, cuando ellos, dice la crónica, que un día aparecieron en el Anáhuac, que fueron guiados por su Dios hasta esta tierra, que incluso trataron de averiguar ahí anécdotas, no de Samael Aún Weor, sino de el propio Gutiérrez Tibón, en donde hablan de que un día Moctezuma mandó a que los hechiceros del Anáhuac buscaran precisamente el Aztlán. Y hay una alegoría muy interesante en este sentido. Cornelio Agripa, uno de los grandes magos de la antigüedad, nos dice en su libro de La magia de Arbatel, que el mago necesita antes que nada conocer el secreto poder de algunos elementos del universo, sin los cuales obviamente no podría operar o entender estas circunstancias. Entonces, lo que yo comentaba de las plantas, los metales, las piedras y los colores tienen una correspondencia con el zodiaco, por ejemplo, tienen una correspondencia con los números que es perfectamente inseparable. Cuando nosotros permeamos y usamos un diamante, ¿sí?, un topacio, ¿sí?, un brillante, tiene que tener una cierta correspondencia para que la piedra actúe de manera armónica con los números y con el zodiaco y conmigo mismo. Y de esta forma nos damos cuenta cómo se interrelaciona esta circunstancia. El mayor consejo dice: esfuérzate en emprender todo con ayuda de Dios, y tus empresas, dice Agripa, alcanzarán el fin deseado y deseable. No a todo el mundo se le da potestad o permiso para operar estas cosas, ya que obviamente tener un conocimiento en este sentido puede incluso llevar a destruirnos a nosotros mismos. La misma masonería permea esta circunstancia en la advertencia de la dualidad. Los masones podemos caer en uno o en otro de los cuadros
si no tenemos el cuidado suficiente y el amor fraternal necesario. Existen personas también que tienen una facilidad increíble para ciertas cuestiones. Por ejemplo, hay algunos que son expertos en las plantas, hasta sin haber hecho estudios grandes, conocen sus propiedades y se aficionan a esta circunstancia. Otros conocen detalladamente el poder de las piedras, su color, cómo los amasó la tierra, sus destellos, que obviamente se convierten en cosas importantes para nosotros, al igual que los colores y al igual que los números. La magia parte del secreto y Cornelio Agripa la define como aquella verdad o conocimiento que nadie podría saber por la sola industria humana, y su revelación o ciencia escondida siempre tiene que ser de manera divina. ¿Sí? No es un conocimiento que esté al alcance de nosotros. Tiene un principio iniciático muy similar o muy parecido al nuestro, y que obviamente aquí incluso han venido otros conferencistas a decirnos que estos procesos iniciáticos no son para todo el mundo, aunque hay que reconocer que este conocimiento es un conocimiento que le pertenece a la humanidad, pero la humanidad tiene que tener un crecimiento, una edad y una madurez para poder comprenderlo y controlarlo. En la parte oculta de la naturaleza se permite a veces que los espíritus revelen parte de ella, y obviamente el ser humano lo capte y se haga un buen uso de esta circunstancia. La magia no es solo obviamente para elegidos, pero sí para una gente madura. Dos cuestiones se tienen que manejar por aquel que quiere que quiere recibir este conocimiento. Hay un psicólogo francés, el doctor Émile Coué, que ha estudiado los fenómenos mágicos y habla de la condición que tiene que tener el mago, y permea dos premisas o dos cuestiones que se deben poseer. La primera es la autosugestión, y él la define como la facultad que poseemos al nacer y está dotada de un incalculable poder. El mago, antes que nada, lo que necesita es conocer el secreto poder estamos hablando de la autosugestión. La autosugestión, para que se desarrolle, debe amalgamarse a la imaginación. Ese es el otro aspecto importante que tiene que contener el ser humano. Primero, la imaginación es aquella que detona la idea, se planta en el ser humano, y obviamente la autosugestión es creerlo. Cuando nosotros combinamos estas dos fuerzas, obviamente empezamos a hacer que las cosas permeen y se generen de una manera profunda en el ser humano. Al idear y obviamente al creerlo, empezamos a generar el egregor necesario para emprender obviamente el proceso del estudio mágico. La imaginación es como un vehículo, pero cuando no tenemos creatividad propia, se ata a informaciones exteriores que en mayor o menor grado quedan solo para satisfacer los sentidos. La autosugestión consiste, según el doctor Coué, en la implantación de una idea en sí misma y por sí misma, una imagen que debe ser adaptada o digerida por el inconsciente de la persona en cuestión, y para que rinda frutos, de lo primero que debe estar convencido el que opera la magia es de su poder para realizar lo propuesto. Si esta circunstancia no ocurre, obviamente el vehículo humano no estará preparado para esta circunstancia. La autosugestión es proporcionar una guía
a la imaginación, pero con la absoluta certeza de que cuando dibujamos en nuestra mente algo, se va a lograr plenamente. Cuando la voluntad y la imaginación luchan entre sí, siempre gana la imaginación, dice el doctor. Los planos en que actúa la autosugestión, según el mago Agripa, dentro del macrocosmos existen 3 planos en perfecta armonía. El plano físico, el plano astral y el plano divino. El primero se relaciona con el mundo material o mundo inmanente, según la filosofía. La Cábala lo define como el mundo de la densidad, o el más abajo de los sefirot, que es el Malkut. El segundo, mucho más sutil, es el plano astral, que corresponde a las vibraciones energéticas que emanan todos los cuerpos. Y el tercero corresponde a la energía universal, relacionado con los seres de luz y con el Creador. Estos planos que rigen la armonía del cosmos se corresponden con 3 cuerpos que conforman la unidad energética del hombre: el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo divino o espiritual. Obviamente, el cuerpo físico se relaciona con el cuerpo de los seres vivos y las cosas materiales o energía densa o pesada. El cuerpo astral está vinculado al pensamiento, a la inteligencia y a los sentimientos y emociones, y obviamente sus vibraciones son más sutiles que en el aspecto del cuerpo físico. Mientras que el cuerpo espiritual o divino es la parte que todos llevamos dentro y se corresponde con nuestro espíritu. Los 3 cuerpos deben vibrar en armonía y obviamente todo empezará a fluir y a llegar. El equilibrio de los 3 cuerpos es la mejor vacuna que jamás uno pueda tener en contra de la cuestión de tener males o de que nos aqueje la propia salud. Eliphas Levi, Rudolf Steiner y algunos otros coinciden en que durante el sueño el cuerpo astral se extiende al mundo de los astros y continúa influyendo en las demás horas. Si el microcosmos y el macrocosmos, como los cuerpos y los planos, se relacionan también forzosamente con las influencias de tipo planetario. El misterio del firmamento y sus formas y los nombres de las constelaciones que hoy conocemos como los signos astrológicos, figuras dibujadas en el cielo de pez, balanza o toro, que corresponden a las constelaciones de Piscis, Tauro y Libra, guardan una relación sin lugar a dudas profunda con este microcosmos que tenemos de los planos astral, físico y divino. El signo astrológico se define como un diagrama del cosmos cargado de referencias personales, dependiendo de lo que sobre él proyectará el sol al momento de nuestro nacimiento. Ahí tenemos las correspondencias y las fechas de cada uno de los signos astrológicos. Es complejo explicar cómo se arma una carta astral. Probablemente en el futuro podamos detonar una circunstancia para que gente versada en esta cuestión
entre en profundidad a estos temas. Pero sí es fundamental entender y conocer la relación entre el signo astrológico y cuerpos elementales que se usan dentro del ritual del mago, por lo que veremos esta correspondencia de las fechas y los meses de los signos zodiacales. Vemos que los magos hacen corresponder la Tierra al plano físico, la Luna al plano astral y el Sol al plano divino. La magia actúa del plano astral al plano físico. Es de vital importancia saber en qué fase se halla la Luna para realizar cualquier cuestión. Es decir, la posición de la Luna tiene influencia clara en el cuerpo físico y en el cuerpo astral, y obviamente influencia también en el macrocosmos a nuestro planeta. En las operaciones mágicas es muy importante tener en consideración cómo se está comportando la dinámica lunar para el efecto de que el trabajo mágico tenga una correspondencia y una profundidad importante. El ciclo de la luna es de 28 días. La luna creciente va desde la luna nueva hasta la luna llena, y la luna menguante que va de la luna llena a la luna nueva. La luna creciente se asociaba por los griegos con la diosa Atenea, y se le representaba como la media luna en los cabellos o en la mano. Simboliza la castidad y el nacimiento. Durante la fase de luna creciente se podrá idear o ejecutar cualquier trabajo de magia, creación de amuletos o talismanes. Aquí es donde se alcanzan óptimos resultados. Todo lo que se inicia aquí está llamado a crecer. La luna nueva, durante esta lunación, las energías receptivas son las más fuertes que las emisivas. Se tarda poco tiempo en conseguir resultados mágicos, pero sus efectos son poco duraderos. Sus efectos son fuertes, pero su duración es poca. Y en la luna llena, esta fase, los magos blancos aconsejan no desarrollar ningún ritual, ni tampoco en eclipse de luna. La luna menguante, en este periodo la energía emisiva posee una fuerza superior que la receptiva, con lo que se tarda en concretar resultados mágicos, pero en su dinámica sus resultados son prolongados y indefinidos, a diferencia de la luna nueva, en donde son poderosos pero cortos. El actuar de la magia se resume en el sentido de que el mago ejerce su influencia desde el plano astral al plano físico. El universo tiene leyes que se deben observar en lo que a la magia se refiere, y se rige por un principio fundamental, el de acción y reacción. Todo cuanto ejecutes repercutirá de una manera en ti, y la fuerza de respuesta será proporcional al poder de tu actuar. Esto algunos lo parafrasean como la ley del karma. Si tomas y practicas el arte mágico de manera negativa o de manera en la que puedas dañar, habrá una repercusión, porque tendrás que responsabilizarte tarde o temprano de la operación que vayas a ejecutar. Por eso se dice en las leyendas que las brujas, por ejemplo,
son horribles o desfiguradas, porque obviamente han ejecutado este tipo de prerrogativas y la ley de la acción y la reacción les alcanza tarde o temprano. La ley del karma se halla limitada a la tierra. Cuando llegamos aquí, si tenemos entendimiento de que quizá hayamos vivido otras vidas antes que esta, y estar en un plano más sutil que este y bajar a la tierra, es una experiencia, claro, que afecta al que obviamente encarna nuevamente. Las vidas en el plano físico generan decisiones que envuelven no solo tu palabra, sino tus actos, pensamientos y sentimientos. Atraes a ti los polos positivos y negativos de la materia. Esto es el principio de polaridad. Bueno, malo, femenino, masculino, luz, oscuridad, lo que determina el buen funcionamiento. Cada que te esfuerces por el bien, la cadena de polos positivos aumentará y disminuirás la de polos negativos. La cadena del mal que hayas atraído a tu vida te alcanzará y te marcará para siempre. Se tiene que entender que los pensamientos o la imaginación no nos vienen, somos nosotros quienes los creamos. Y aquí entendemos el poder del pensamiento. Solo nosotros tenemos el poder de crear pensamientos. Plotino, uno de los grandes filósofos, escribía en las Eneadas: existe tal armonía que el menor acontecimiento se refleja sobre todo el cuerpo, que el más ligero movimiento del alma humana no puede vibrar sin que las estrellas mismas se encuentren en posición armónica con dicho movimiento particular y solo con aquel. Por eso el pensamiento es importante y obviamente detona el poder mágico de una manera increíble. ¿Cuáles son los preparativos que se deben tener para el estudio y la práctica mágica? Se debe estar consciente de que la práctica de la magia exige tener conciencia de que existen seres del mundo vegetal, metales y piedras que nos ayudan, aunado a que el mago debe prepararse física, emocional y espiritualmente unos días antes para poder gozar de equilibrio y de paz interior. Otros hablan de purificarse. Nosotros señalamos que debe haber una paz interior. Nuestros deseos y necesidades determinan nuestro actuar en el mundo. Si existe confusión, se debe eliminar esa limitación. Si no, no será objetivo el trabajo que desencadenemos. Muchos de los obstáculos se encuentran dentro de nosotros mismos. Si se rechaza la idea de prosperidad que siempre está al alcance, se cierran los canales de energía. No es suficiente pensarlo, también es necesario crearlo en la imaginación y acunarlo precisamente en el espíritu. Se tiene que captar que los pensamientos o imaginación son realmente un poder y que solo el ser humano desencadena este poder de una manera importante. Es necesario comprender que nada externo puede ejercer poder sobre nosotros si no lo permitimos. Así también se deberá ser consciente de que son necesarios algunos secretos para la propia protección. A continuación expresaré algunos. Debe evitarse usar prendas de color negro al menos 3 días antes de la práctica mágica, para que los canales de energía estén receptivos
y abiertos. No se deben utilizar sustancias excitantes, el tabaco, el café o las drogas, aunque se ha referido en la historia que, por ejemplo, algunos magos se potenciaban con algunas de estas sustancias, o es ejemplificativo el caso, por ejemplo, de María Sabina, la conocida bruja blanca de Oaxaca, y el dominio que tenía de los hongos. Pero lo importante es no utilizar este tipo de sustancias, ya que solo la concentración y el control del sistema nervioso por nosotros mismos nos permitirá centrar los pensamientos y realmente detonar y echar a volar la imaginación. Hay que dormir con la cabeza apuntando al norte y los pies al sur, recordando, según la teoría del magnetismo de los polos, la energía recorre una trayectoria norte-sur, con lo que todo lo que tengamos que expulsar vibracionalmente hablando saldrá por la planta de los pies o por las manos, si adoptamos esta postura al dormir de forma natural. En lo relativo a la práctica de la magia positiva, debemos acatar lo siguiente. Cuando se comience a ejercitar algún ritual mágico, se deben de elegir aquellas horas en que se encuentre más equilibrio físico y espiritual y respetarlas siempre. Esto ayudará a desarrollar la fuerza y a crear realmente un poder importante. Se debe seleccionar cuidadosamente el lugar donde se va a operar. Un ejemplo claro de esto es la consagración y el lugar que tiene este edificio, parafraseando a la masonería con la magia. Nuestros templos son lugares seleccionados para el trabajo masónico. Así pues, el trabajo mágico también tiene una correspondencia en ese sentido. Debe existir comodidad, debe existir ese lugar y se debe respetar y consagrar. Cada que nosotros traemos elementos contaminantes a un lugar sagrado, lo único que hacemos es destruir toda intención y toda energía y magnetismo que hayamos plantado ahí. Hay que usar ropa solemne, blanca, que activa la energía, y tener una actitud de concentración. Es muy importante aprender a respirar. Hay que respirar de manera serena para el efecto de que podamos entender que la energía está fluyendo armónicamente en nuestro cuerpo y que así, precisamente, el mismo se está oxigenando. Hay que pensar que la energía dada pertenece a un poder superior, pertenece al universo, y que la compartimos con todo lo creado, es decir, estamos interrelacionados, ya que nuestros deseos volverán a nosotros o tratarán de interferirnos de un modo a otro y a interponerse entre el conocimiento espiritual y nosotros. Debemos desarrollar nuestro poder mágico desde nuestro yo divino. Se denomina magia verde al efecto que ejercen ciertas plantas, frutos o hierbas sobre el cuerpo astral y físico. Las plantas tienen una energía definida, por lo que su uso puede ser peligroso si no se efectúa con un conocimiento. El mejor tratado es el tratado
que se denomina plantas que matan y plantas que curan. Ahí podemos obtener un conocimiento importante. Es de un autor que se llama Rengade y obviamente se puede conseguir. Es difícil conseguirle, pero obviamente ahí viene una explicación. Aquí vamos a dar un pormenor del manejo de las plantas para entender por lo menos de manera básica esta circunstancia. Estos seres vegetales se han utilizado siempre desde la antigüedad para efectos medicinales. Y obviamente las plantas nos conocen a nosotros de una manera importante, más que nosotros a ellas, porque nuestra salud en gran medida ha dependido en la historia de ellas. En relación a la cuestión de los signos, la ciencia de los signos y sus correspondencias se basa en seleccionar cuidadosamente una serie de factores que tenemos que tener en cuenta también con las plantas. Cuando hay una planta, a una planta le corresponde un signo del zodiaco y el signo del zodiaco le corresponde el color y al color le corresponde un número y obviamente podemos empezar a armar de una manera importante esta circunstancia. En la interpretación de las Sagradas Escrituras, según el poder de los números y la gematría, es la que más ha influido en este hecho, ya que el número 4 en su sentido simbólico, las 4 hojas, el cuadrado y en consecuencia la cruz de 4 brazos, la resurrección sin dejar de tomar en cuenta que el nombre de Dios consta de 4 letras en todos los pueblos del mundo. Aquí vemos claramente diferentes acepciones del nombre de Dios. Primero vemos el hebreo, donde el nombre sagrado no se pronuncia, sino que se da letra por letra. Después está el de los griegos, Zeus, Alá, para la cuestión de los árabes, Aura para los persas y Me para los magos, Adad para los asirios. El nombre de Dios tiene una correspondencia importante en las operaciones mágicas y tiene forzosamente que ser considerado de una manera vital y de una manera importante. También, si consideramos que las letras de cualquier alfabeto constituyen ideas absolutas y estas ideas son números y por ello signos perfectos, el número 4 adquiere connotaciones relacionadas con el plano físico, con el progreso en lo material al cual Jesucristo trasciende vía la resurrección. Nos debemos hacer amigos claramente de los números y de las plantas. En el caso de estas, ellas, como todo lo que existe en el cosmos, poseen un espíritu, una secreta magia que si sabemos aprovecharla será de gran ayuda para nosotros. No conocerlas, pues es una cuestión de cada quien, aunque como yo ya lo referí, ellas nos conocen perfectamente bien a todos nosotros. Es tal su influencia que en Europa se acostumbraba a plantar un manzano si una madre concebía a un hijo varón, o un peral si es niña, ya que si se planta el mismo día que nace el bebé, este crecerá a la par y siempre la energía de este vegetal protegerá y nutrirá al menor. Lo que por incomprensión ha quedado relegado a la superstición tuvo
en sus orígenes un sentido perfectamente mágico. Ahí tenemos la correspondencia de las plantas. Ahí podemos ver, lo voy a acercar porque está un poquito volteado, las propiedades claras. Está la albahaca, tiene poderes mágicos. Desde los tiempos inmemoriales sus hojas se utilizan en ciertas regiones del Congo para conjurar la mala suerte y proteger la casa y la familia contra los malos espíritus. Todos deben poseerla. El arroz, de origen divino, chino, proviene directamente del poder del señor Ming, es decir, de la luz, del conocimiento. Ahí está el bambú, la caña, el ciprés, el coral, los crisantemos, de este lado, que se cree que esta flor favorece la longevidad para los vietnamitas, ayuda a conseguir la felicidad, la belleza, el amor. El ébano, el fresno, la higuera, el laurel, la tan mencionada mandrágora, el manzano, el nogal, el rosal, el peral, el roble, que son obviamente las plantas más representativas en la cuestión de lo que al trabajo del mago se refiere. Ahora bien, en la dinámica de las piedras, así como las plantas, despiertan energías y cierran otras. Lo mismo ocurre, obviamente, las plantas lo hacen y las piedras también. Su uso depende de cuánto conocimiento tengamos de ellas. En la Edad Media, los astrólogos y magos árabes sostenían que las montañas no se habían producido sino de las propias piedras preciosas, que éstas las habían botado y de ellas se habían generado las montañas desde la profundidad de la tierra. Las piedras tienen un valor trascendental ya que poseen energía, esta es su utilidad, y capturan efluvios astrales, lo que construye un puente interdimensional. Ahí empezamos a ver las piedras y sus propiedades correspondientes. Los egipcios las orientaban en polos, haciendo que el primero siempre coincidiera con el norte. Pruebas de tipo eléctrico y magnético han dado origen a la litoenergética basados en estudios antiguos como el de Aristóteles, que describió la teoría platónica en la que toda fuerza es gobernada por los movimientos de un mundo superior, y por Aristarco, que estudió la repercusión de los astros con los centros minerales y obviamente con la dinámica de las piedras. Las piedras se relacionan en sus vibraciones energéticas y magnéticas a determinados signos astrológicos,
así como a ciertos colores y plantas. El Smout, la obra literaria del más antiguo de los alquimistas, afirma que las piedras emanan luces cuyos efectos son reconocibles sobre los seres vivos, hecho revelado por los ángeles a las mujeres en aquel libro de Enoc, agregando que también los ángeles actúan a través de los destellos de las propias piedras. Ahí tenemos las propiedades, está el jade, la turquesa y obviamente las propiedades que definen. A excepción del diamante y de la turquesa, todas las demás piedras poseen compuestos minerales de silicio y aluminio que, como descubrió Kerner en 1846, su poder mágico disminuye de las que son puras, sobre todo en lo que al poder mágico de su luminosidad se refiere. Hoy se conoce como luz curativa el poder de las propias gemas. También se utiliza su poder como poder hipnótico. ¿Cuántas veces hemos visto al vampiro sacar su medallón y empezar a hipnotizar a su víctima con los destellos propios de la propia piedra? Ahí aparece una clasificación que hacen los judíos y los egipcios de las piedras y obviamente el contacto angélico. Y hay piedras de primer rango, piedras de segundo rango y piedras de tercer rango y cuarto también. Ahora vamos a hablar, porque la magia no puede desligarse de esta circunstancia, de los seres angélicos. Es bien conocido el libro de Abramelín el mago, en donde permea el ritual más importante que sobre magia sagrada, una derivación de la cábala, se tiene. Y obviamente marca la importancia de que los ángeles revelen, contacten o transmitan el conocimiento de esta magia. Es importante señalar que aquí convergen otro grupo que hemos dejado de lado, que hacen prodigios y que los vemos en el Antiguo Testamento, que se llaman los profetas, y principalmente, obviamente, los profetas hebreos que cito en el Antiguo Testamento. Todos ellos vemos, por ejemplo, que el profeta Samuel sabía cuándo lo iba a visitar el rey David. Vemos cómo el profeta Daniel logra controlar a los leones para que no lo devoren, o Jonás, que es devorado por una ballena y no le sucede nada, o Elías, que aparece y desaparece a voluntad y que ordena llover o no en Israel.
Esto deviene propiamente del conocimiento de este tipo de magia. Y obviamente el libro de Abramelín es un ejemplo de esta circunstancia. Ahí se nos describe una dinámica angélica que a continuación les voy a expresar. Dios ha dispuesto para la armonía del universo, macro y microcosmos, una serie de ayudantes que disponen de poderes otorgados por el Creador, los ángeles. La Cábala señala que el universo se divide en 10 regiones. Hablando de estas regiones gobernadas por Dios maestramente, cada una de ellas se le denomina Séfira y se le ha otorgado un número, ya que el significado de Séfira precisamente es número, y los números no solo van del 1 al 9, sino que representan 3 veces las 3 nociones perfectas de la unidad. Las regiones que conforman el árbol sefirótico están habitadas por un coro angélico que responde a un atributo de la unidad de Dios. Hay un primer grupo, un segundo grupo y un tercer grupo en base a las sefirot. El primero es la corona, y ahí se encuentran los coros angélicos de serafines, según la angeología. 2. La segunda es la región de los querubines, que portan la sabiduría de Dios. 3. La región, el tercer sefirot, está habitado por los tronos y se refieren o portan o transmiten o mueven la inteligencia de Dios. En el segundo grupo, el cuarto, se refiere al coro angélico de las dominaciones que derraman la misericordia de Dios. El quinto están las potestades, en donde se distribuye la fuerza divina. El sexto, el coro de virtudes con la belleza divina. Estos conformarían el segundo grupo. Y el tercero es el que más se relaciona con nosotros. El séptimo sería el coro angélico de los principados, cuyo don divino es la victoria. El octavo sería los arcángeles, encargados de transmitir la gloria de Dios. Y en el noveno de este tercer grupo, los ángeles, los que obviamente son los seres más cercanos al mundo material. Los ángeles se comunican con nosotros de un modo directo, no verbal. Pueden hablarnos desde fuera por medio de señales que debemos ser capaces de interpretar, o desde dentro, a través de la voz interior. Sus palabras no se entienden con la cabeza, sino se tienen que entender forzosamente con el sentimiento, con el propio corazón. Básicamente es lo que tocaríamos a la dinámica de los ángeles. Hablar de este tema es hablar del mundo preadámico y meterse a una serie de cuestiones de la creación, de la rebelión que existió entre ellos, y obviamente con esto podríamos permear la dualidad. Yo espero que en lo futuro algunos hermanos se interesen por los diferentes temas que estamos expresando, para el efecto de que podamos tener realmente una visión completa en estas circunstancias. Si yo me pongo a hablar pues de los arcángeles, de Metatrón, de Miguel, en fin, es una cuestión profunda, es cómo estuvieron ellos antes que la humanidad, cómo se dio la rebelión. Son cuestiones que no se tocan, que no se conocen. Sí. Hay libros muy contados, por ejemplo el libro de Urantia, que nos habla desde una forma muy cósmica de la rebelión de Lucifer. Está aquel libro literario que se llama El Paraíso Perdido, pero un estudio concreto en ese sentido
lo debe hacer la masonería para empezar a dinamizar y debatir con estos temas. Lo que sí es importante es que si no estamos puros de corazón, el conocimiento divino que transmiten los ángeles, así como lo hicieron, como lo ejemplificaba con los profetas, jamás, o con algunos magos, jamás podrá llegar, porque obviamente necesitamos tener un perfil de pureza y de merecimiento para esta circunstancia. Vamos ahora con los colores. La forma, la vestimenta del mago, los colores que se utilizan para una situación u otra, obviamente inciden en un influjo mágico o hasta psicotrónico en nosotros. Hay colores que se extienden y permean más que otros. Las regiones que conforman, hay colores que se entienden y permean más que otros. Que la energía fluya con mayor libertad. Solo unos pocos están bien estudiados y comprobados sus efectos. El blanco es el color aliado para cualquier trabajo de magia divina, pero otros pueden ser también usados según aquello que se quiera lograr. El color no se puede variar en lo referente a las prendas del mago, sino solo en cuanto a los utensilios, recipientes, etc. Solo con los objetos que se van a utilizar en el ritual pueden cambiar de color. La vestimenta del mago no puede cambiar. También se utilizan para atraer a alguna persona de determinado signo astrológico. Y obviamente aquí vemos algunas de sus propiedades, ¿no? Ahí están el color gris, el color plateado, el turquesa, el rosado, y obviamente ahí se expresan sus correspondencias y su potencialidad de cada uno de ellos. El negro obviamente dice asociado a los abismos, dice, y a las noches sin luna se le considera el color de la materia prima. Para la magia blanca es un tono frío y muy negativo, ya que se asocia a las tinieblas primordiales y a la pasividad más absoluta. Es el color que algunos identifican como diabólico, el de la tentación por su excelencia, por su opacidad, espesamiento y pesadez. Y obviamente el blanco es para la magia el color de aquel o aquellos que van a cambiar su condición. Es el color del paisaje desde el punto de vista de los rituales, donde el ser humano puede cambiar por esta razón y adquiere la característica de despertar el espíritu dormido por sus cualidades de pureza y luminosidad. Tal vez por esto se dice que la aureola de los santos es de color blanco. Ahora vamos a ver la cuestión de los metales. La palabra metal deriva del nombre más antiguo dado a la luna, Me, por lo que ésta ha sido asociada a ellos según la idea de transformación, ya que la luna transforma las cosas de la naturaleza al ritmo de sus fases, tanto como ellos son en verdad transformados por el calor del fuego. También tienen correspondencia con los signos astrológicos y las plantas
que la energía fluya con mayor libertad. Solo unos pocos están bien. También tienen correspondencia con signos astrológicos y con plantas. Ahí tenemos la característica de los metales: el aluminio, el bronce, está el acero, está el cobre, está el oro, considerado como el metal perfecto, es el símbolo del conocimiento. También se supone que ayuda a conquistar la riqueza espiritual, tanto como la material. Al signo le corresponde Leo y es el metal del sol. Y obviamente su fuerza mágica en cuanto a la cuestión de las plantas se escenifica a la cuestión del laurel. Lo que debemos aprender aquí no es tanto la característica de cada uno, sino su vinculación. Ese es el secreto del trabajo mágico. Es decir, el metal, su astro, su número, su relación vegetal y obviamente el poder que le vamos a atribuir nosotros. Eso es lo importante obviamente en esta cuestión del método que se utiliza por el mago. Ahí está el mercurio, que obviamente es el símbolo alquímico universal. Se cree que su poder es el de ayudar a la adaptación entre el mundo externo y el interno. El signo astrológico que le corresponde es Géminis, cuyo planeta regente es Mercurio. El árbol que se asocia es el nogal. En fin, y ahí tenemos toda esta dinámica importante. Ahí están los metales. Y obviamente el que potencia el manejo de energías tiene que conocerlo. A mí me llamaba mucho la atención la forma en que se anillan y las piedras que usan los jerarcas de la Iglesia Católica. Todos traen piedra, todos traen metal y obviamente en su correspondiente el poder que les distingue, ¿no? La masonería obviamente también tiene sus distintivos, la forma en que se armonizan los metales de sus anillos en los grados simbólicos y en los grados filosóficos. Vamos a entrar ahora a la dinámica de los números. Aquí obviamente hay expertos en astrología y en numerología. Yo solo estoy tocando los temas fundamentales que se deben dominar, y en relación a los números tienen obviamente sus secretos. Según la Cábala, los números poseen su propia magia y todo se une a través de ellos. Los números no se utilizan solo para contar o realizar operaciones matemáticas, también refieren ideas y fuerzas misteriosas de los mundos inalterables. Tanto la magia como las doctrinas esotéricas consideraban que los dígitos del 1 al 9 poseen una personalidad y una energía que supera el simple valor cuantitativo que representan, ya que a partir de ellos se pueden generar todos los restantes números, es decir, el concepto de lo infinito. La interpretación de los números se remonta a prácticas realizadas desde la dinastía Ji y Ho del Ming Ang en la época del emperador chino Yao, desde las leyes de los cuerpos celestes y el
Ciertas doctrinas siguen a partir de ellos una visión de conjunto, ya que los relacionan con planetas y signos zodiacales y los 4 elementos de la naturaleza. Y ahí vemos obviamente la característica de algunos de los números. El número 3, el número 1, ya lo pasamos por ahí. Dice, el número 1 representa el principio creador. El número 2 se considera como la división del número 1. El número 3 por ser el resultado de la suma del 1 y el 2. ¿Sí? Y ahí obviamente todos los demás hasta generar obviamente las correspondencias necesarias. Aquí hemos tenido conferencias interesantes, hemos visto conferencias de numerología de nuestro hermano Martín Saucedo, no sé si ya haya llegado, por aquí, aquí está, le voy a pedir ahorita que nos acompañe aquí en Oriente. Ellos obviamente han desarrollado un sinnúmero de temas en este sentido, y lo que yo trato de hacer es obviamente aglutinar una temática del trabajo mágico para que podamos obviamente ir hilvanando esta circunstancia. Ahí están las propiedades de los números, ¿sí? Y obviamente la litografía de cómo eran considerados en el pasado estos elementos matemático-mágicos. Ahí el número 9 se cree que es el número de la síntesis entre el bien y el mal, y se relaciona con los planetas Marte y Plutón y sus correspondientes signos astrológicos. ¿Dónde quedó el tarot? Muévelo ahí. Otra herramienta mágica importante es la consulta del tarot. Obviamente esta es otra disciplina que tiene mucho de profundidad. Solo daré un esbozo superficial del mismo, pero obviamente importante, refiriéndome principalmente a la simbología de los arcanos mayores. La enseñanza esotérica del tarot ha sido transmitida a través de los siglos. Su iconografía resulta ser totalmente medieval y con algunos símbolos cristianos. Como es lógico, sería obviamente imposible extenderse sobre este arte adivinatorio que nunca acaba de aprenderse. Pero ¿por qué es útil al mago? Porque bien lo puede utilizar como medio de conocimiento personal o como clave de información energética ante un determinado aspecto que deba tratar o atraer en su ritual. Todas las imágenes del tarot abren de un modo u otro canales vibracionales según el secreto que encierran sus formas o la combinación de sus colores, con la misma simplicidad que si se estuviera dialogando con un gran...
Esa es propiamente la influencia que tiene el tarot en la vertiente mágica, ¿sí? Ahí tenemos las principales cartas de los arcanos mayores y obviamente estas nos dan propiamente las claves de consulta para una operación mágica, para una circunstancia en ese sentido, sin que se transgredan cuestiones negativas o se atraigan influencias indeseables. ¿Cómo se practica el arte mágico? Esa es la gran pregunta. Al poseer los secretos de las plantas, metales, piedras, colores, tarot y ángeles, su uso se da según convenga al interés o al deseo del operario o a la intuición. Esta última es la más importante, ya que algunos de los temas que hemos estudiado tienen que ver tienen su propia magia, su propia visión clarividente. Y cada quien, según la intuición, debe determinar la operación que va a proceder o a ejecutar. Cuando el mago decide un trabajo mágico, no decide solo, debe amalgamar fuerzas y vibraciones que concuerdan y en conjunto, en una armonía, en un todo, es como debe decidir. Al elegir una planta por otra, un color por otro, o una piedra o un metal, está decidiendo por las vibraciones. Si eliges plata, tienes que averiguar qué aporta a tu vida, qué signo astrológico la rige, con qué planta se relaciona, y esto genera protección, sin lugar a dudas, a la vida del operario. Dice el mago Cornelio Agripa: lo que hayas aprendido, repásalo frecuentemente y fíjalo en tu memoria. Aprende mucho y no muchas cosas. El espíritu humano no puede abarcarlo todo a menos que esté regenerado divinamente. Hay una como oración que maneja Cornelio Agripa que me llama mucho la atención y se las recitaré en este momento. Invócame el día de la prueba y yo te escucharé, y tú me glorificarás. Ahora bien, toda ignorancia es una prueba. Invoca pues al Señor desde tu ignorancia y Él te escuchará. No olvides glorificar a Dios y dile que la gloria no sea para nosotros, Señor, no sea para nosotros, sino solo para tu nombre. Esto nos da una fórmula de cómo los magos tienen una vinculación totalmente divina y que la magia no puede explicarse sin la presencia y sin el apoyo devocional del Creador. Su magia propia, la magia tiene una propia visión clarividente y cada quien será determinante para poner en operación el conocimiento mágico. Cuando el mago, ya lo dijimos, decide un trabajo, recalcamos, no decide solo, debe decidir en conjunto y obviamente en armonía. Se estudia la naturaleza de este secreto de la relación divinidad-mago y averigua, en primer lugar, si puede ser obtenido con permiso del Creador, por espíritus en forma humana o por inteligencias separadas o de cualquier otra manera. Hecho esto, invoca al espíritu que conoce este arte o lo que hay de secreto en él para que te enseñe brevemente y pida a Dios que te inspire con su gracia para que llegues al fin deseado, para alabanza y honor de Dios y para el servicio de tu prójimo.
Los magos, como salidos de los cuentos, necesitan también herramientas que hacen posible un mejor resultado. Y aquí vienen las leyendas de la varita mágica o de la espada. Y la baraja española es el mejor ejemplo de esta circunstancia. Pon la baraja española, ¿no? Está más atrás. La baraja española nos ejemplifica dos utensilios que debe utilizar de varios el mago: la espada y la varita, que son elementos que potencian el poder mágico. Un mago necesita herramientas o instrumentos personales cargados con su magnetismo para poder potenciar su poder hacia todos los confines del universo. La varita ha sido inmortalizada para atraer, transformar y reunir elementos de distinta o igual especie. Sirve para atraer fuerzas astrales a determinado objeto a fin de que se nutra o se consagre con esos poderes. La varita representa la clarividencia y la potencia. Sin ella, un individuo estaría incapacitado para trazar un círculo protector sobre la tierra a fin de invocar a los espíritus protectores o para detectar alguna fuerza invisible dentro del propio campo energético. Los amorís preferían la madera de avellano para confeccionar la varita. Apolo prometió a Hermes una varita a cambio de su lira, pero en realidad es el poder de las ramas o varillas del mundo vegetal las que pueden producir los fenómenos o ver el porvenir. Se denomina palomancia, que desciende de la rabdomancia y de la radiestesia. Se usa la varita porque quien se auxilia de ella pide ayuda a Dios. Representa la extensión del dedo divino. Existe una anécdota en donde Moisés, cuando conspiraron contra él, las tribus hebreas, convoca a las tribus y cada una le trae, dice el Antiguo Testamento, de su representante, una varita de árbol. Y el que trae la varita de almendro es precisamente su hermano Aarón, y a él es con esa operación como se le consagra como sumo sacerdote del culto hebreo. ¿Cómo se confeccionan las varitas? O sea, ¿de qué pueden ser? Pueden ser de sauco, de avellano o de almendro. Su grosor debe de ser de 1 o de 2 dedos como máximo. La longitud debe ser del codo al más largo de los dedos de la mano. La varita representa la clarividencia y obviamente la extensión del dedo del Creador. La varita debe pelarse. Se introduce en su centro un hilo de cobre que debe estar caliente o ardiendo para obviamente destruir la médula. Se deja secar durante un ciclo lunar completo en luna creciente. Ya confeccionada, su poder se concentra en su vértice, al igual que si tocaras objetos con la yema de los dedos. Es decir, es una extensión de la propia mano. Y en ese contexto
la varita sirve al mago en su trabajo correspondiente. La espada es lo contrario a la varita, esa sirve para proteger. La varita hace, la espada deshace, rechaza y disuelve los fluidos. Se utiliza como medio de defensa para repeler la magia de otros magos. Y obviamente las espadas deshacen conjuros. Simbolizan penetración, representan para los magos decisión y verdad actuante. La espada del mago debe ser propia. Nunca podemos mezclar la espada del mago. Si ustedes mezclan, absolutamente se quita el magnetismo, la energía que de ustedes tiene, obviamente, la varita. Otros utensilios que utiliza el mago son los candelabros y las velas, que representan el fuego, la tierra amasada, que representa la tierra, el incensario y las resinas, que representa el aire, y la copa de agua, que obviamente representa el fuego. Aquí vemos el círculo mágico, vemos al mago invocando el espíritu y obviamente protegido dentro del círculo construido por la varita del almendro. Este es el adoratorio del mago, ¿sí?, de una litografía de la Edad Media, en donde se ve cómo está el adoratorio. Por ahí se ve al mago. ¿Se movió? Ahí se ve el adoratorio, se ve la mesa. Y digo, aquí se ve un lugar muy espacioso, pero por lo regular no lo son tanto, para que la energía se impregne de una manera importante. Esta es la mesa del mago, ¿sí?, y los utensilios y su forma de acomodo, ¿sí?, en un lugar obviamente en donde solo él tiene acceso y donde no puede contaminarse su magnetismo. Ahí se colocan de esa manera. Ponlo otra vez. Y obviamente ahí está, se ve claramente la colocación en la mesa de los utensilios del mago. Es importante señalar también el apoyo que las velas, ¿sí?, que representan al fuego tienen en la vida de alguien. Una vela es como un oscilador, como un radar. Cuando nosotros la prendemos, quien sabe interpretarla sabe lo que estamos padeciendo y lo que estamos viviendo. Y obviamente nosotros no nos damos cuenta a veces de estas circunstancias. Con las velas podemos platicar, nos pueden revelar situaciones importantes. Y obviamente aquí tengo una lista de cómo las velas dan su lectura correspondiente a nosotros. Cuando hay infidelidad, cuando estás enfermo, cuando hay un problema de contaminación energética, en fin, por eso tenemos que tener cuidado al prender las velas, porque las prendemos y el que sepa interpretarlas está claramente entendiendo y sabiendo lo que somos y lo que hacemos. Y obviamente hay forma de dialogar, ¿sí? Hay un ritual que se tiene
para esta circunstancia. Ahí se ve, como ya se ha dicho, el color posee un importante número de significaciones y obviamente los colores se deben utilizar. Ahí los maestros de ceremonias, los que somos masones, tengan cuidado al prender las velas porque ahí se están dando a conocer si están puros o no están puros, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la intención final de la conferencia? Es precisamente que la masonería vuelva a enfilarse al estudio de lo mágico. El fin último de esta conferencia y de que el gran maestro hable de estas cosas es que nos empecemos a involucrar en un trabajo serio de investigación, máxime cuando estamos viviendo hasta un tiempo de cierre del ciclo maya. Profecías, ovnis, magias, temas que por lo regular a veces no les tomamos mucho interés, creo yo que tienen que empezarse a permear desde una manera propositiva dentro de nuestra institución. ¿Sí? Tenemos que empezar a hacer investigación también en este sentido. Ya sabemos que hay un ritmo histórico normal, pero también debemos entender que hay un ritmo cósmico, energético y de destino. Y principalmente mi mensaje es para los masones. Nosotros debemos ser autoridad, debemos ser hombres que podamos dar respuestas cuando estos fenómenos un día puedan alcanzar. No estamos solos en el universo, no somos producto de un accidente ni del Big Bang, como lo han dicho los científicos. Se dice que fuimos creados. Debemos preguntarnos por qué el Creador nos voltea su rostro. ¿Por qué existen otros seres interdimensionales o interestelares? El que quiera ser mago tiene que creer en esto. Agripa, Mesmer, Elifas Levi, todos los grandes magos creen en duendes, cuando nosotros a veces nos reímos de esta circunstancia. Creo yo que debemos de tomar de manera más seria esta circunstancia. Manejar energías nos puede llevar a autodestruirnos. Generar odios y minar fraternidad nos puede llevar a autodestruirnos. No poderle dar explicación a la gente que no es iniciada nos puede llevar a la ignorancia y al caos. Por eso es que me he atrevido de una manera improvisada a generar un espíritu para que podamos juntos empezar a entender y a construir una gran mesa de estudio para que estas conferencias se vuelvan realmente conferencias más cercanas, con un contenido profundo y con la seriedad y la apertura de mente que necesitamos para estas circunstancias. El gran maestro no se puede parar en la televisión y decir que existen los duendes o que creemos en los ovnis porque Maussan nos va a quitar los derechos reservados de esta circunstancia. Pero hay fenómenos claros como el accidente documentado en Rusia de una nave en la estepa que fue rescatada por militares, en donde las filmaciones no son como las de Estados Unidos, que ni se ven los objetos. Aquí se ve hasta enterrado en la estepa. Vemos claramente que nos han pasado fenómenos, hemos visto seres, o nos han pasado cosas. A mí mismo, en el preludio de un accidente que yo tuve, antes de tenerlo 5 minutos antes, una persona me detuvo y quería que estuviera yo platicando con él.
cuando no lo conocía. Yo en ese tiempo era funcionario público, me conocía mucha gente porque atendía público, no sabía ni quién era la persona. Me quería ir porque ya me iba a encontrar con el accidente y él me detenía. Y muchas veces no saber observar esa circunstancia nos lleva, obviamente, a perder, a desequilibrarnos o a la falta de control. Tenemos que ser hombres que con la autosugestión y con la imaginación nos volvamos poderosos, nos volvamos gentes de mente fuerte. La sociedad necesita explicaciones. Me da pena y tristeza ver cómo las iglesias negocio, y principalmente la de los brasileños que purula en poder, agarran y nos dicen, esta es la libreta del poder y a todos se las vamos a dar y con esta van a quedar protegidos. Están haciendo un acto de magia, quién sabe de qué color, ¿verdad? Pero, y a todos los cubren con su, ahorita vamos a sacar el manto para que a todos nos cubran. O sea, debemos de empezar a analizar y a conocer los procesos en este sentido. Y quiero invitarles claramente y darle la instrucción a mi hermano Espino para que detone ya un ciclo de conferencias profundas sobre la numerología. Sí, vamos a hablar de numerología, vamos a hablar de plantas, de piedras, vamos a hablar de ovnis, vamos a hablar de profecías. ¿Cómo andamos en la vertiente profética? ¿Qué se dice? Nostradamus, otros hablan de el libro de las revelaciones, el Corán, el Tripitaka de Buda. ¿Cómo andamos ahí? Por eso es que me he atrevido a estar con ustedes y a dirigirme a ustedes con la humildad, la veneración y el respeto que como gentes pensantes cada uno tiene. Y espero que haya contribuido, no a un gran conocimiento, porque mucho de esto algunos ya lo sabían, pero sí a generar la inquietud de que nos reunamos y tengamos una circunstancia distinta en nuestro país.